Muy buenas noches, tengan todas y todos nuestros queridos y siempre consecuentes televidentes, de verdad complacido del Padre que hoy nos conceda nuevamente el gran privilegio, el honor bien alto para mí de poder impartirles desde aquí la palabra sagrada del Padre, la palabra escritural dentro del contexto originario, sagrado, legítimo, como lo es el contexto hebraico. Saludo pues a todos los televidentes ahí en sus casas, a cada uno de los que en los distintos sitios están al tanto de este espacio. Lo hemos dicho una y otra vez, desde aquí nosotros estamos transmitiendo el mensaje de la Escritura Sagrada dentro del contexto originario, el contexto hebraico, tal como se escribió, tal como se vivió en el siglo I, como la vivieron los seguidores de Yeshua y luego nuestros antecesores y nuestros antepasados. Por eso nosotros invitamos a nuestros televidentes a revisar la información que aquí le damos. Y siempre partimos de esta premisa, usted no está obligado a creernos. Pero antes de esgrimir cualquier criterio, cualquiera que sea, se lo respetaremos obviamente, le invitamos por favor que usted revise la información que desde aquí nosotros le suministramos. En el programa anterior establecimos un compromiso que pasó para ser una deuda moral para mí y para nuestro equipo de producción. Venir a demostrar aquí con la Escritura, con la palabra del Padre, que Yeshua, el Redentor del mundo, el que padeció como un criminal en la estaca y fue muerto y resucitado, vino a restaurar la casa de Israel. Vino a restaurar a su pueblo, a su novia legítima, que es Israel. Y cuando mencionábamos Israel, nosotros hicimos una salvedad bien fuerte a lo largo de la Escritura, una demostración más que una salvedad. Dijimos que Israel fue dividida en dos casas, fue dividida en dos reinos en la época de Roboam y Jeroboam. Eso lo explicamos con detalle. Quedaron divididos en la casa de Israel, que son las 10 tribus, el reino del norte, que tomó como asidero, cierto, como capital a Samaria. Y el reino del sur, que fue la casa de Judá, compuesta por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas, que luego se regresaron a formar parte de este reino. Eso lo abordamos con buena precisión en el programa anterior. Dicho esto, dijimos que íbamos a demostrar que Yeshua vino a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo quiero que todos los televidentes, sobre todo los hermanos en Yeshua que han leído la Escritura, usted preste atención que todos los eventos, todos los milagros, todo lo que el Mesías hizo, lo hizo orientado a la restauración de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y con gran ahínco, voy a decirlo así, a las 10 tribus de Israel, al reino dividido por Jeroboam. Y vamos a comenzar ya pues con ese texto emblemático que yo invito a los hermanos en Yeshua que lo aprecien en la Escritura. Revíselo textualmente con cuidado, con detalle. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 15, versículo 24. Ahí está, ahí lo tenemos en pantalla. Dice, Yeshua dijo, yo he sido enviado solo, vean esa palabra, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Palabras textuales de Yeshua, inequívocas, están allí, tú lo puedes apreciar, tú lo puedes ver en la Escritura Sagrada. Está en Mateo, en Mateo capítulo 15, versículo 24. Textualmente, palabras de Yeshua. Yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por supuesto que está haciendo gran énfasis, repito, a las 10 tribus, a los hijos de Efraín dispersos por el mundo y por supuesto a reconciliarlos con su hermano mayor que estaba ahí, que es Judá y Benjamín. De manera que, visto como está en la Escritura, textualmente como lo dijo Yeshua, vamos ahora a empezar a ver, y solo aquí por razones de tiempo, vamos a recoger algunas escenas, algunos milagros,
de la vida de Yeshua, por razones de tiempo obviamente, en donde usted va a apreciar de manera simétrica, precisa, que todo lo que Yeshua hizo fue en función de la restauración de Israel. En función de la restauración de Israel. No olvide usted eso. Y usted lo vio ahí en el pasaje de Matillá, capítulo 15, versículo 24. Muy bien, vamos a comenzar el primer paso, o el primer acto, el primer milagro de esta exposición. Y pido pues ahí a los amigos de producción, ahí está. Vamos a comenzar con el primer caso, y este caso está orientado a los 10 leprosos. Así se le conoce en la Escritura este milagro. Yo quiero que usted vea con detalle lo que la Escritura contiene, porque cada detalle tiene un mensaje de Yeshua y hay que entenderlo, tal como Él lo plasmó, tal como Él lo dejó, sin alterarlo, pero sin descontextualizarlo de su matiz original, el matiz hebreo. Muy bien, Yeshua se enrumbaba a Jerusalén, así lo recoge Lucas, capítulo 17. Vamos en este momento a pararnos en el versículo 11 en adelante. Cuando Él entraba en una de las aldeas, repito, iba a Jerusalén, y cuando entra en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 afligidos de Saraj. La palabra Saraj en hebreo es lepra, los cuales se pararon a distancia. Así usted lo aprecia en la lámina que está allí en la pantalla. Vean, 10 leprosos. El número 10, emblemático en la vida de Yeshua. Alusión inequívoca a las 10 tribus. Alusión inequívoca a los hijos de Efraín, al reino del norte. Inequívoco, 10. Y fíjense, tenían lepra. Estaban por los alrededores de Samaria y de Galilea. Noten ustedes que son 10 los leprosos. Yeshua les dice, vayan y preséntense al coanín, al sacerdote, para que le revise. Cuando ellos iban, recuerden que Yeshua les dio una orden conforme a la Torá. Vean, les mandó a cumplir una orden, tal como lo hizo Yeshua toda su vida, en función a la obediencia a la Torá. Cuando ellos van camino al templo para que lo revisaran los coanín, los sacerdotes, fueron sanados milagrosamente. La lepra es una enfermedad en Israel que tenía una connotación profunda asociada a la vida de pecado. Estar leproso significaba estar en pecado, se aislaba de la sociedad, lo aislaban de la sociedad más bien. No tenían contacto social, vivían en un sitio desterrados, por cuanto eran propensos a contagiar al resto de la población, y más aún se creían que estaban bajo una maldición de pecado. Yeshua les da una orden. Estos leprosos, 10, somos nosotros representados de alguna manera con nuestra vida de pecado, apartados de Yeshua y de la Torá. Pero si oímos la voz de Yeshua, vamos al coanín. En el camino dice que fueron milagrosamente sanados. Y uno de ellos se devuelve. Uno de ellos, de los 10, se devuelven. Y dice que era de Samaria. Notemos algo bien interesante. 9 no regresaron. Yeshua pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron sanados y fueron enviados y recibieron el milagro? Solo este extranjero regresó agradecido. Y le dio la palabra clave: tu confianza te ha salvado. De manera que este samaritano, el extranjero de estos 10, los demás probablemente eran judíos, hebreos, no regresaron. Pero regresó el extranjero, representando a las 10 tribus, pero representando de las 10 tribus los extranjeros, los que estábamos apartados, lejos, distantes de Yeshua, pero que cuando oímos su voz, mandándonos a obedecer la Torá, recibimos el milagro de la sanidad y de la salvación. Tenemos que ir al primer corte comercial, el corte de este segmento, pero conserva en tu mente y en tu corazón que fueron 10 los leprosos y que fue en Samaria que ocurrió el milagro, alusivo a las 10 tribus que están dispersas, que no están en Israel, como tú y como yo. No te pierdas, al regreso continuamos con la demostración de los milagros de Yeshua, que vino a restaurar la casa de Israel. באמונו של אמו
המשיח, המשיח, אני מאמין.